Espiritismo en su asiento parte 20, nota B, agosto 4 de 1917. Por la medium Mercedes. Primer Consejo de Mediums. Se dio lectura en el prefacio de la Ley de Mediumnidades y en hora oportuna, se dio la palabra al protector general de los mediums, estando presentes 15 mediums en desarrollo y el consejo. La medium saludó: buenas noches hermanos, es bien halagüeño el cuadro, un plantel hermoso que a la sombra benéfica de esta escuela, primera y única aún, que recibe para dar la sabiduría del Padre por el Maestro Superiore V que nos rige, este plantel, podrá ser fructífero, si no dejáis que os mine el gusano detractor. Pocos sois los que me conocéis bajo mi delicado cargo impuesto en la ley, ya me conoceréis, pero yo sí os conozco, porque os estudio en razón de mi obligado cargo de regir en cuanto se puede, a los mediums de la tierra en general, pero obligado por justicia a vigilar, advertir, corregir o descubrir los defectos o virtudes, las faltas y méritos, los derechos y obligaciones de los mediums que en esta escuela se desarrollan y actúan, para luego extenderse por la tierra a llevar la luz de la verdad sin mancha, del espiritismo, bajo el código de amor universal de la comuna. Mucho tengo que decir, mucho que reprender y mucho que aclarar sobre las mediumnidades tan variadas, porque hoy todos los seres de la tierra, entendiendo hombres y mujeres, con poca excepción, sois mediums. El trabajo es grande, la inspiración es muchas veces mal entendida y manchada, con otra inspiración en contra, porque el detractor vela sagaz y astuto sobre todo aquel que descubre una facultad, está sobre él, por lo que, de acuerdo con los consejeros, pedí al maestro estos consejos y estas conferencias, en los que os puedo decir directamente a los mediums, vuestros deberes y defectos, que no se deben decir en público mientras todos los hombres no tengan conocimiento de lo que es un medium, que lo sabrán por el espiritismo en su asiento. No vayáis tampoco a creer que esto sea una preferencia fuera de la ley. No, es que es justo que se os diga en particular lo que es ser medium y vuestros derechos, con vuestros méritos y responsabilidades. Y esto, como digo, aún no es conveniente decirlo en público, por la equivocación que aún hay sobre lo que debe ser el medium, de lo que son culpables esos centros y sociedades que han denigrado a los mediums y conducido por los caminos que marcha el condenado espiritualismo, amalgama de todas las religiones. Por estas razones, se os reúne aparte del público, para instruiros y unificaros, porque sois para nosotros espíritus de luz y consejeros, nuestro portavoz y mediador entre el espíritu y el hombre y por lo tanto, entre el Padre y sus hijos de la tierra. Por esta causa, sois los mediums, exactamente lo que el maestro os ha leído, un pararrayos muy delicado que, cualquier vibración os agarra y es conducida por vosotros, a donde es dirigida por el que da esa vibración. Y si no se os instruye, como habéis de conocer de dónde y de quién procede la vibración, por los efectos que en vosotros mismos produce de perjuicio, beneficio, tampoco podréis rechazar la vibración que os hiere y perjudica a la gran causa, y entonces sois instrumentos perniciosos y peligrosos, y estos son, todos, mientras no tienen una saludable instrucción y un desarrollo bueno y moral, adecuado a cada facultad. La mediumnidad no se da en gracia ni regalo, es producto del progreso de cada uno, y el solo hecho de poseer una facultad medianímica, le da, asentadlo bien, un valor, por 1000 espíritus sin facultades. Es hoy la hora de declararlo. De modo que, cada uno de vosotros vale por 1000 espíritus y vuestra falta es grande como la de 1000 espíritus. Pero cada obra vuestra de vuestra facultad es apreciada por valor de 11.000 espíritus. 1. Lo que se os descubre, para que sepáis apreciar vuestras acciones y valor en la ley que os pide ser fuertes. Aquellos mediums flojos, débiles, que no cuidan a su materia, en cuanto es posible, de las imperfecciones y pasiones, se ven acosados y agobiados en su estado moral y físico porque, como es un pararrayos, una falta atrae otra y otra a otras. Llega el desequilibrio y son responsables en cada falta, por la falta de 10.000. Ese descuido, esa debilidad, atrae para sí todo lo malo que le rodea, los pensamientos de todos los que del mal se ocupan y son los receptores del detractor, con perjuicio suyo y de la causa espiritismo, y por eso digo que son culpables y responsables, puesto que no quieren servir a la causa verdadera y
Sirven al detractor el que, una vez que infiltra sus fluidos y se impone, no es muy fácil arrancarlos. Antes consiente el detractor perturbar las facultades inutilizando al medium, que permitir que se limpie y sirva a la verdad. Un medium en esas condiciones es responsable, porque los espíritus de luz no podemos hablar, ni escribir, ni obrar los efectos de una causa y en cambio, se prestan a que obren los enemigos de la verdad. De aquí, proviene todo ese descrédito del verdadero espiritismo, desconocido aún, por culpa de esos mediums flojos, débiles y apasionados. Esto también ha creado el espiritualismo, fin perseguido por los detractores del espiritismo, en cuyos centros tienen asiento esos mediums que sirven al detractor y son culpables los directores, porque también son mediums, pero se hacen autócratas con los mediums que al consentirlos se hacen cómplices, irresponsables, y aquí está la causa de que tantos mediums vayan por camino errado. Hermanos, os he dicho en pocas palabras la causa principal del retraso del espiritismo, luz y verdad, y de que haya tantos malos mediums, y examinaros cada uno de vosotros. No os quiero decir que hayáis faltado, es un consejo que os doy, y si con lo que os he descubierto encontráis que habéis faltado, limpiaros enseguida, porque no tenéis excusa en esta escuela donde se os dice vuestro deber y se os los medios de obrar bien. Sed humildes de corazón, sed amables, sed buenos, procurad ser mejores cada día, procurad ser más fuertes cada vez y conquistad vosotros lo que otros no pueden, por su debilidad, y acaparar, sí, acaparar por vuestra bondad, la influencia, la vibración y la afinidad de los espíritus de luz y amor. Sobre todo, crearos, poneros una coraza fluídica invulnerable, donde se destroce al topar el detractor. Tened en cuenta esto por vuestro propio bien, desterrad de vosotros estas pasiones de envidia, porque no tienen explicación entre vosotros. Dominad las pasiones de la materia, que por razón de la mayor sensibilidad tenéis que sentir y sabéis que no os pertenece en ley. Atraeros a vosotros, por vuestra salud, a los espíritus de luz y amor, porque necesitan la pureza del medium. Yo sé que os costará, pero hoy un poquito, mañana otro poquito, os dará la coraza de que os he hablado, con la cual estaréis libres de la mistificación, porque aunque por justicia recibáis a un detractor, éste se verá atado, como preso y ofuscado en medio de vuestra luz propia, y entonces no temeréis al mistificador, porque huirá de vosotros para no ser descubierto. Pero voy a tocar un punto terrible, con el cual no hemos de transigir, la superchería. Hermanos, cuidado, mucho cuidado, temblad del delito que cometéis con la superchería. No creáis que lo diga porque en vosotros se haya visto tal delito hasta hoy, pero si lo hemos visto en alguien y fue separado de seguida y no quisiéramos tener de nuevo tal dolor, pero se obraría de la misma manera. Voy a aclarar lo que es superchería, para prevenir y no tener que curar. Por ejemplo, hay un medium, aún bien guiado, que por una predisposición propia u otra causa física y moral y cuyo espíritu se pega a la materia, de modo que ni su guía puede entrar ni acercársele, porque en esas circunstancias está entregado al detractor, el que tampoco puede tomar del medium, porque solo pueden tomarlo, es decir, alejándose, saliendo del cuerpo el espíritu del medium. Viendo que no hay posesión y teniendo conciencia de lo que pasa, su amor propio se impone por no aparecer ante los que esperan, vencidos por sus pasiones. No quiere sufrir lo que él cree una vergüenza para su nombre y se decide a fingir posesión, porque oye la voz del orgullo, que le da el detractor, de que ha perdido la mediunidad. En una semiconciencia, oye las palabras del detractor y las da a nombre de cualquier hermano de luz, que en aquellos momentos sufre horrores por el engaño que en su nombre da el detractor, por el medium superchero. Este es el caso general y el principio de la superchería, que luego se convierte en superchería consciente, queriendo así el superchero ser actor y parte. Mas luego es descubierto, sufriendo la verdadera vergüenza. Pero ¿qué nos importa de la vergüenza del superchero, ante el descrédito y daño que hizo a la causa y a los que presenciaron el engaño superchero? ¿No veis aquí motivo suficiente para que la ley calcule la falta del medium por 10.000 faltas de los hombres? ¿No veis aquí también fundamento de justicia, para considerar culpable al superchero de 10.000 faltas, por el escándalo de cuantos lo oyen que huirán del espiritismo?
Con la superchería, no transigiremos. Si os llega por una desgracia este caso de no recibir influencia, de no tener posesión, por amor del Padre, hermanos míos, por vuestra propia dignidad. No deis oídos al detractor, no os prestéis a la superchería. Aceptad antes la muerte. Habladle al Maestro que él, pronto os comprenderá y decidle sin temor lo que os pasa y no es culpa vuestra, si así procedéis, de que no tengáis alguna vez posesión. Es culpa del detractor que sostiene lucha con vuestro espíritu y se pone cerca de vuestra materia y se opone y no deja que vuestro espíritu se retire y es, entonces cuando se produce el caso referido. Sí, acudid al Maestro el que os explicará el fenómeno y os librará de esa garra si tenéis voluntad y por otro medium, oiréis la explicación y veréis como nosotros sabemos que no es culpa vuestra, porque son efectos del desarrollo, y de esta acción descubriréis grandes horizontes de progreso, lo que no conseguiréis, si os prestáis a la superchería. Y han habido mediums, que al reincidir los han descubierto por otro medium en plena superchería y se les ha corrido como merecían y han llegado a la miseria, al descrédito hasta como los hombres y no han podido vivir con honor, en ninguna parte, porque hasta el mismo detractor los abandona después de perder al superchero, porque hasta el mismo se avergüenza. No sois culpables de la mistificación, pero de la superchería, siempre seréis culpables y responsables. Y aunque las facultades no se os pueden quitar porque son vuestras, como de vosotros se retiran todos los espíritus, hasta los detractores, vuestras facultades quedan anuladas para el uso y esto os explicará la mala fama y el desprestigio de los charlatanes y supercheros. Hablad al Maestro, hermanos, y quitaremos así muchas alegrías al detractor y evitaremos las tristezas vuestras y de vuestros guías, afines y protectores y el mal que a la causa hace la superchería. Y no quiero callarlo, sobre todo, con la superchería, a dos les causáis más daño que a todos, a Jesús y a María, porque, de esas supercherías, han recibido los más de los males que a ellos ha causado la religión, en lo que no hay necesidad de detenerme, porque ya lo comprendéis. Y repito, no creáis que digo que vosotros hagáis la superchería, porque ya os he dicho, que hubo un ser que hizo superchería y al reincidir se le echó y hay un juicio, que da fe. Por lo que, esto es un aviso de alivio y prevención. Cuando os sintáis desfallecidos, cuando comprendáis peligro de obsesión, cuando os ocurra no poder tomar posesión, venid, contadle con claridad al Maestro en las horas de la lección y acudirá un consejero, o vuestro guía o protector, o aquel a quien vosotros queráis hablar por afinidad y confianza y os hablará, porque es ley que así sea y la ley siempre está pronta, en cuanto se le invoca por justicia. ¿Es que os hablo de cosas que ignoráis? Vosotros todos veis y sois testigos oculares de miles de casos y cada día, tenéis algún ejemplo en esta escuela, de cómo al Maestro lo auxilia la justicia de la ley y es por deber y no por parcialidad, lo que os debe servir de confianza en todas las cosas que vosotros necesitaréis, porque de esto sois testigos. Mas esto mismo os hace más responsables de vuestra debilidad y sobre todo, culpables sin atenuación, de la superchería. Comprender, que si el Maestro es auxiliado y no podéis negar que si llama al Maestro Superior y viene siempre por sí mismo, o por delegación, es porque este es su tribunal en ley y representa al Padre, y todo esto confirma, que la falta del medium se aprecie por 10.000, pero sois responsables por 11.000, puesto que tenéis el mérito igual, si por vuestro ejemplo los ganáis. Sí, vosotros, por no ir al guía y protector siguiendo el derrotero trazado en ley de justicia y no acudiendo a lavaros a la fuente que se os señala, seréis responsables del dolor, de la pena y del extravío, de aquellos que por vuestra culpa no encontraron a tiempo el camino de la luz, lo que evitaríais si nos oyeseis y si nos prestarais, en buena voluntad vuestra materia. Pero cada uno de esos que por vosotros reciben la palabra de amor, de consejo y de consuelo y ven la luz, o reciben el primer rayo de luz, o son agradecidos y deudores y os siguen y os pagan, gritando a otros camaradas. Aquellos son los que a mí me hicieron bien, corred vosotros y yo os presentaré, y también de estos casos habéis visto muchos y sois testigos en esta escuela. Sí, todo se cobra, hermanos míos. Pero toda falta se paga, porque nada puede perdonar la ley y ni, aun el Padre perdona porque sería injusticia.
sois vosotros los médiums, los hijos muy amados del Padre, y no hay en ello injusticia ni parcialidad, porque es producto de la ley y del sacrificio, y estáis protegidos, también en ley, más eficazmente que los que no son médiums, porque por serlo, estáis también más atacados por vuestra sensibilidad y deseados con peligro, como es más peligroso el diamante que la tosca, de ser robado. Pero como cosa de valor inapreciable, no os salgáis de la fortaleza que os guarda, es decir, sed fieles a la escuela del Padre. Hay un momento que difícilmente se da cuenta el médium en su estado de vigilia, y aún en el trabajo ordinario, de que está influenciado por el detractor. 1000 veces ocurre, que se os va la imaginación de lo que tenéis entre manos y empezáis a pensar y meditar en cosas inútiles, que no hay por qué meditar. El detractor, que no para de buscaros enredos que os puedan distraer de las obligaciones de vuestro deber, os hace pensar en cosas inútiles e irrealizables de momento. Otras veces, recibís una inspiración provechosa que la encontráis razonada, pero os asalta una duda. La cosa que encontráis razonada siendo viable, es del guía o protector. La duda es del detractor, que os la pone para que no obréis la inspiración. Es ese un momento, que para que me entendáis diré, que os encontráis entre Dios y el diablo. Evitad esos diálogos que sostenéis con vosotros mismos, porque es del detractor, con lo que os desvía o hace olvidar por un momento, vuestro deber y misión. Pero atender la cosa viable y razonada, porque es del guía que acude a romper ese diálogo del detractor. En otros días, especialmente en los de sesión, os pone trabas en cualquier forma, ya haciéndoos retrasar la llegada a vuestra casa, llamándoos la atención cualquier cosa insignificante que no os importa y sin embargo os detiene. Bien poniendo a vuestro encuentro una persona que os habla, y os para. O llegando a casa y por cualquier fruslería no os guardan la comida, a punto, o la compañera influenciada, consintió en salir a una visita, o un paseo y también, retrasándoos por cualquier incidente, el tranvía en el camino. Todo esto, no es más que trabajos del detractor, para que no lleguéis, o no vengáis a la sesión, porque a él no le agrada que vengáis. Debéis imponeros a todos estos obstáculos y vencer en esa enmarañada batalla. Otras veces, os hará ver diferencias en el trato, de uno a otro medium, u os incitará a ver en el maestro defectos, en lo que otras veces visteis y comprendisteis ser propio de hombres y en ese momento queréis que sea impecable. Esto, sabéis que él aún más que vosotros tiene que llevar una lucha de peligros terribles y que no puede ser agradable a todos, en todos los momentos y cosas. En este punto, habéis de saber primero, ver vuestra viga y no ver su paja y aún, parangonar vuestro cargo único, con los suyos múltiples e indeclinables. En otro orden de cosas, los médiums, son atacados por la envidia, y requiero en esto muchísimo cuidado, hermanos míos, porque es el arma más formidable del detractor, porque sabe que por los médiums van a recibir luz, muchos encarnados y desencarnados y son números que les restáis de sus filas y ellos quieren que todos vivan ciegos y equivocados como ellos, porque en ello va su existencia. Cuando todos esos accidentes os ocurran, decir con energía, no es verdad, es calumnia que se hace para apartarme, son obstáculos de mala fe que se me pone y no quiero ser vencido como un insensato y allá voy, y venir, burlando así al detractor, que al fin, viendo que pierde su tiempo, os deja libres de esos tropiezos, pero os va a poner otros no menos peligrosos. Os va entonces a buscar la caída por el amor propio y el orgullo, porque otro medium recibe al maestro, o un consejero, o un hermano de otro mundo y os infiltrará la idea de que hacen preferencia. No, hermanos míos. Los hermanos, no tienen preferencia por nadie. Pero debéis saber que eso es por la ley de afinidad y también por el desarrollo. Comprended que ese medium hace mayor sacrificio, con solo pensar que vosotros disfrutáis de esas enseñanzas oyéndolas de viva voz, mientras que el medium que sirve nada disfruta, como ahora mismo lo podéis justificar, puesto que vosotros me oís a mí, que soy por ley maestro de los mediums, y en cambio, esta materia, nada oye. Y si luego no se le dijera todo lo que por su boca ha dicho, lo ignoraría en absoluto. Nosotros queremos que todos estéis en disposición de recibir a los consejeros y maestros, lo que os debe servir de estímulo.
Cuando en todo esto habéis vencido al detractor, aún le queda un arma muy sutil y es la adulación, y no debéis querer que se os adule y menos desearlo. Hay muchos médiums que empiezan animosos y por cualquiera de las cosas expuestas, se paran y son víctimas del detractor y luego culpan al espiritismo de sus males. ¿Qué culpa tiene el espiritismo de vuestras debilidades? ¿Qué culpa tiene el espiritismo de que tengáis facultades que vuestro progreso únicamente alcanzó? ¿Qué podemos hacer más los espíritus y el maestro, que señalaros el camino que debéis seguir sin equívoco? Si retrocedéis, si os paráis, si recibís daño, vuestra es la culpa y no del maestro, ni del espiritismo. Otros empiezan por desarrollarse, con la intención de explotar. Si llegan a esta escuela, tan pronto ven que no se les permitirá la explotación, se marchan calumniando. ¿Qué culpa tenemos nosotros de su mala inclinación? Ellos se retiran, o nosotros los sacamos lo mismo que a los supercheros. Algunos, conocéis cómo se desarrollan los médiums en otros centros, donde ha habido escándalos y heridos y otras cosas que me callo y tienen miles de dificultades, ya por la reglamentación autócrata, bien por la nula y mala dirección y sufren miles de inconvenientes. Y aquí veis cómo todo eso está anulado y será por algo. Ya veis si debéis apreciar la ayuda que se os da en esta escuela, para vuestro desarrollo. Por razón de mi cargo, entro a todos los centros y veo todos los inconvenientes anotados y no se pueden evitar, porque el mismo centro es causa de esos efectos y en todos los médiums he visto la envidia, por si uno recibe a tal o cual espíritu. Y yo os advierto, que eso, aquí no lo queremos consentir y os digo, que todos sois igualmente amados del Padre, del Maestro EV, de los consejeros y del Maestro que en la escuela nos representa y no dudéis, que está justificado y reconocido. Todos habéis de recibir a todos, pero rechazar al detractor. Adquirir las cualidades que el Maestro os señala en la ley que os empezó a leer, cuya recopilación yo os doy verbal. Aprended a rechazar al detractor, que debéis conocerlo por sus fluidos, y mejor estando vosotros identificados con los de vuestros guías, y sabed que no estáis obligados a recibir a todo el que os arrima, que si lo habéis de recibir en justicia para darle luz o por otros motivos, el guía lo pondrá en posesión sin que os cause daño o perjuicio. Hay un caso que no debéis desconocer y es que, dos o más médiums, tienen un mismo protector. Uno de ellos, por cualquier causa justa, lo recibe en posesión, más que los otros. ¿Creéis que sea más amado que los otros? Si alguno de ellos lo pensara, ese sería el más malo de todos. Pero tened seguro, que ese pensamiento, es del detractor. Vuelvo a repetir, no creáis porque uno no recibe a la madre, ésta los ama menos a todos los otros. Lo que hay es, además de lo que ya he dicho antes, de afinidad del desarrollo, que todos somos hijos de nuestras obras. Es que su espíritu ha llegado en progreso a donde alcanza ese grado necesario, para recibirla. En vosotros está, llegar también y más tarde o más pronto la recibiráis. Entre vosotros médiums, llamados y traídos a esta escuela, debe haber más unidad, más moralidad, más amor, más diligencia y más fortaleza, que en los que aún no han recibido estas instrucciones, y os recomiendo, que en toda duda, en todo agobio, venid al Maestro, sedle franco, contadle lo que os pasa y por el ocaso necesario por un consejero, o por vuestros guías, seréis ilustrados, desengañados y confortados. Ya sabéis, que cada obrero cuida de sus herramientas, pero los médiums, son herramientas muy preciadas y apreciables y no queremos que se nos destempen, se oxiden, ni se rompan. Aceitarlas vosotros con nuestros consejos y descansará vuestro protector general, que os ama y os bendice por los consejeros y por el Padre. Ildefonso,